Introducción. Pensamiento científico y su evolución. Antes de empezar la línea del tiempo, se tiene que conocer qué es el pensamiento científico. Para entender qué es el pensamiento científico, explicaremos brevemente qué es el pensamiento y qué es la ciencia. Pensamiento es la capacidad que poseen las personas para formar ideas y representaciones de la realidad en su mente mediante la actividad intelectual. Ciencia es una rama del ser humano constituida por el conjunto de conocimientos, objetivos y verificables sobre una materia determinada que son obtenidos mediante la observación y la experimentación. Después de haber mencionado lo anterior, podemos concluir que la diferencia entre el pensamiento científico y el pensamiento común radica en la profundidad y en los niveles de abstracción. La prehistoria. La prehistoria es el periodo de la humanidad que se extiende desde la aparición del hombre hasta la aparición de la escritura. Desde la antigüedad, el hombre se preocupa por su origen, la naturaleza, la historia y la finalidad en el tiempo y espacio. Debido a la falta de respuestas a sus interrogantes, las mismas eran consideradas de naturaleza mágica y mítico-religiosa, constituyendo lo que hoy en día llamamos saber prefilosófico. El saber prefilosófico se preocupa por conocer y explicar de forma mítico-religiosa el origen, la naturaleza, la historia y la finalidad de los seres humanos. De esta manera, el hombre se servía de la magia para conocer, dominar y explicar la realidad de los fenómenos que acontecían en la naturaleza. En la prehistoria existían distintos tipos de medicina: la instintiva, que consistía en practicar curaciones semejantes a la de los animales, lamían sus heridas, quemían plantas con propiedades curativas, succionar la herida en el caso de una picadura o en el caso de una hemorragia, presionaba la herida. La empírica, que consistía en la trepanación del cráneo para aliviar el dolor o el reposo luego de fracturas. El mágico, religiosa, en la que se suponía que la enfermedad era producto de espíritus y demonios. La solución que se aplicaba la mayoría del tiempo era la trepanación del cráneo para liberar a los espíritus. Edad antigua. El nacimiento de la agricultura. La agricultura constituyó el primer paso para el desarrollo de civilizaciones, ya que hacía que los habitantes no tengan la necesidad de emigrar a regiones en las cuales la caza y la recolección les permita la supervivencia. El nacimiento de la agricultura trajo consigo el inicio de las primeras ciencias, entre ellas la astronomía, ya que las primeras civilizaciones, bajo observaciones constantes, determinaron la relación que había entre el cielo y la tierra, siendo así las estaciones, periodos óptimos de siembra y de cosecha, al igual que los territorios ideales para el desarrollo de sus actividades. La agricultura surge ya como una actividad diaria y existen registros de esta al final del Neolítico, hace 7000 años antes de Cristo. Con la agricultura surge la especialización. El desarrollo de la agricultura y el sedentarismo comienza con la delegación de actividades dentro de la sociedad antigua, tomando siempre en cuenta la habilidad de sus individuos y la necesidad que estos tenían. Esto dio origen a la navegación, el comercio y al final el surgimiento de las primeras ciudades, al igual que los primeros datos escritos. El nacimiento de la escritura. La Edad Antigua surge desde el nacimiento de la escritura, por medio de la cual se tienen datos escritos y tangibles. La primera escritura fue desarrollada en dos civilizaciones: la mesopotámica, hace 3500 años, y la egipcia, que data desde hace 4500. La una se presentaba en forma cuneiforme en cuñas, mientras la otra representaba jeroglíficos. Las dos rescataban información importante sobre la forma de vida diaria, la cultura, la religión y miles de otros descubrimientos que hicieron de esta era el inicio de la historia propiamente dicha. La escritura nos permite evidenciar el nacimiento del ingenio y la invención, siendo un invento cumbre la rueda, que data desde hace 3350 años antes de Cristo en Sumeria. Este invento permitiría el desarrollo de más actividades en la vida diaria de los habitantes en las nacientes civilizaciones.
Las primeras civilizaciones. Aunque los datos sobre el origen de las civilizaciones solo dan datos aproximados, se cree que la primera civilización, que surgió por la agrupación de grupos nómadas en la meseta de la ahora Irak, nace hace 6000 años en la meseta de la civilización mesopotámica. Se cree que fueron los primeros en dar origen a la escritura, dando datos de una escritura cuneiforme en placas de barro y rastros de ábacos, lo cual daba a conocer el uso de números y los primeros registros de contabilidad y comercio. Los datos dan a conocer también al Antiguo Egipto, una civilización que se asentó en la meseta del Nilo, la cual se cree se desarrolló hacia aproximadamente el sexto milenio antes de Cristo, en el cual se dividen sus periodos hasta la caída del Imperio egipcio a manos de los romanos. En esta civilización que se desarrolló en aproximadamente 3000 años dieron grandes descubrimientos, como lo fueron la alquimia, que fueron los primeros rastros de la química moderna, astronomía con desarrollos en calendarios y el estudio de movimientos de los cuerpos celestes, matemática y geometría. Esta civilización nos dejó grandes cantidades de información y datos que hasta el día de hoy siguen siendo base en el estudio de las ciencias y el conocimiento científico. Surgiendo en esta civilización los primeros datos sobre la medicina, dando así conocimientos en base a tratamientos curativos, los cuales en algunos casos no daban resultado verificado, pero se reconoce el estudio y la observación de la enfermedad y la búsqueda de su cura. Muchos desarrollos científicos se les atribuye a los egipcios, tanto en el ámbito de la navegación y de la historia, como la existencia de la Biblioteca de Alejandría, la cual almacenaba grandes cantidades de conocimientos de las civilizaciones hasta ese momento conocidas y descubiertas. Esta fue fundada en el siglo III a.C. Hay muchos datos acerca de su desaparición, pero se estima que fue en los 273 y los 297. Con el saqueo de Alejandría se prendería fuego a este banco de documentos. La civilización griega es conocida como la cuna de la civilización occidental. El nacimiento de esta civilización, propiamente dicho, ocurre en el siglo XI y IX a.C., aunque se tiene datos de la existencia de tribus en lo que ahora es el territorio griego y Asia Menor. Fue en esta civilización que la ciencia nace como un proceso y como un arte, dando inicio a la medicina, la anatomía, principios en zoología, botánica y mineralogía, al igual que surgieron la geografía, la astronomía y las matemáticas. Entre los grandes pensadores en la antigua Grecia se encuentra Tales de Mileto, padre de la ciencia, que fue famoso por la búsqueda de la explicación de los fenómenos naturales sin tener que recurrir a la explicación divina. Pitágoras, que hizo avances en matemáticas, geoteoría sobre la redondez de la Tierra y se le atribuye la creación de la escuela esotérica. Platón y Aristóteles, que hicieron grandes avances y montaron las bases de la filosofía y el razonamiento deductivo, el cual servía para verificar y comprobar los conocimientos adquiridos. La Edad Media. A partir del año 476 después de Cristo comienza la Edad Media, al caer el Imperio Romano de Occidente y su fin aproximadamente en el año 1492 con el descubrimiento de América. En esta etapa, que extiende por un periodo de 10 siglos y se caracteriza por dividirse en tres momentos fundamentales. El primero sería la temprana Edad Media o Edad Media Antigua, entre el siglo V hasta el siglo VIII después de Cristo. Es importante decir que fue en ese momento donde la primera farmacia se abrió al público en Bagdad, capital del califa Absida, en el año 754. Estas oficinas, en las que se dispensaban medicinas y remedios medicinales preparadas por un boticario por prescripción de un médico. En el siglo XII llegaron a Europa. A partir de ahí, el farmacéutico se convirtió en uno de los profesionales de referencia dentro de las ciudades.
Después continúa la Alta Edad Media o Edad Media Clásica entre el siglo V y XI, es decir, desde hace 1000 años después de Cristo hasta 1400 años después de Cristo. En este periodo se lleva a cabo invasiones bárbaras en los siglos IX y X, quienes atacaron las fronteras del territorio formado por Carlomagno en el Imperio Carolingio. Creó la escuela palatina en Aquisgrán y renovó las escuelas episcopales y monacales. Fue además un periodo en el que la cultura comenzó a fluir poco a poco de nuevo, junto con el arte, todo ello gracias a la ayuda de la Iglesia, la cual desde la caída del imperio había guardado en sus bibliotecas todo el saber de los tiempos pasados para que estos no se perdieran. Gracias a la paz que se había perdido en el comercio se dio la formación del feudalismo. Desde 1214 hasta 1294, Roger Bacon, quien establece unas pautas para seguir lo que se conoce como el método científico, un siglo repetido de observaciones, hipótesis y experimentación y verificación independiente de los hechos naturales, destacó en el campo de la mecánica, la geografía y la óptica. Desarrolló los lentes ópticos, los cuales cambiarían la perspectiva en la investigación. Justo después, en 1294, en Venecia, Alessandro della Spina, un fraile italiano, crea los anteojos. Entre 1315 y 1317, en el norte de Europa hubo un periodo de gran hambruna debido a una serie de cambios climáticos, los cuales favorecieron en el campo no diera frutos, haciendo que la población se debilitara en exceso y dando por tanto a una serie de enfermedades que acabaron mermando a la población. En ese momento los médicos medievales tenían un profundo conocimiento de la anatomía humana. En 1315, el médico italiano Mondino de Luci realizó una disección pública para sus alumnos y espectadores ocasionales que quisieron asistir a este acontecimiento. Un año después escribiría su obra, Anatomia Corpus Humani, que es el primer manual conocido de anatomía y disección. Por otro lado, en la Baja Edad Media o Edad Media tardía, entre los siglos XI y XII, con el surgimiento de la burguesía, en el año 1450 se inventa la imprenta, lo cual revoluciona los escritos y el acceso al conocimiento científico. Los escritos de Aristóteles comenzaron a ser traducidos aproximadamente a partir del 1500. A partir del siglo XIII y más claramente a partir del siglo XIV aparecen las primeras críticas desde el mismo seno del aristotelismo. Con esto se buscó perfeccionar el método científico y por otro lado se encontró nuevas teorías que concluirían con el derrumbe mismo del sistema aristotélico. La Edad Moderna. La Edad Moderna es el periodo comprendido desde el siglo XV al siglo XVIII y que se encuentra entre la Edad Media y la Edad Contemporánea. Tuvo inicio el 29 de mayo de 1453 o el 12 de octubre de 1492. La primera es la fecha que registra la conquista turca de Constantinopla, es decir, la caída del Imperio Romano de Oriente, y la segunda es el descubrimiento de Cristóbal Colón de América. Por lo tanto, su inicio depende del punto de vista de muchos historiadores. El 14 de abril de 1454, Leonardo da Vinci, un polímata con amplios conocimientos de anatomía, realiza El hombre de Vitruvio, o estudio de las proporciones ideales del cuerpo humano en un famoso dibujo acompañado de notas anatómicas. El 19 de enero de 1473, Nicolás Copérnico, un monje astrónomo polaco del Renacimiento, inventa un modelo astronómico según el cual la Tierra y los planetas se mueven alrededor del Sol, que está en el centro del universo. Hoy en día es una de las teorías más importantes de la ciencia occidental. El 31 de diciembre de 1514, Andrés Vesalier, anatomista, médico e investigador belga, generó un real conocimiento de la anatomía humana mediante la disección de cuerpos humanos y no de animales, concluyendo así grandes avances en la circulación de la sangre y el sistema respiratorio.
En 1545, Ambroise Paré, cirujano francés, considerado el padre de la cirugía, la anatomía, la teratología y la sanidad militar, publicó un tratado sobre el tratamiento de heridas por arma de fuego, método de tratar las heridas causadas por arcabuces y otros bastones de fuego y aquellas que son hechas con pólvora de cañón, considerado uno de los hitos del arte quirúrgico. En 1609, el holandés Zacharias Janssen y posteriormente Anton van Leeuwenhoek, al colocar dos lentes juntas en un tubo, descubrió por casualidad el principio tanto del telescopio como del microscopio, generando la investigación y la producción de 400 microscopios diferentes para el estudio de microorganismos. En 1628, William Harvey, médico inglés, en su libro Exercitato Anatomia de Molocordis Sanguineum in Animalibus, se le atribuye describir correctamente por primera vez la circulación y las propiedades de la sangre a ser distribuida por todo el cuerpo a través del bombeo del corazón. Este descubrimiento confirmó las ideas de René Descartes, que en su libro Descripción del cuerpo humano había dicho que las arterias y las venas eran tubos que transportan nutrientes alrededor del cuerpo. En 1751, Alexis Magny, un investigador francés que con las bases anteriores de los diferentes lentes microscópicos ya utilizados por Anton van Leeuwenhoek, diseña el nuevo microscopio compuesto, que es un modelo base al microscopio electrónico al que en la actualidad utilizamos. Dicho instrumento era fabricado en su mayoría por bronce y tenía alrededor de unos 45 centímetros de altura. El 14 de julio de 1789 se da el fin de la Edad Moderna con un principal cambio de feudalismo al capitalismo y causado por la Revolución Francesa, que fue el culmine de una época llena de grandes transformaciones y avances científicos. La Edad Contemporánea. La Edad Contemporánea comprende entre 1789 hasta la actualidad. Hubo varios eventos los cuales dieron inicio a esta nueva edad denominada Edad Contemporánea. Los eventos más importantes son la Revolución Industrial, la Revolución Francesa y la independencia de las colonias de América. Durante esta época, la ciencia empezó a irse hacia las universidades y otros centros, sean de estudio o de trabajo para ser estudiados. Se empezaron a crear revistas científicas, de donde se presentaron los nuevos avances, ideas y teorías de toda índole sobre la ciencia. Se descubrieron los microorganismos y se desarrollaron vacunas. Se inventó el fonendoscopio. Se descubrieron y estudiaron nuevas enfermedades como el Parkinson, la nefritis o el síndrome de las glándulas adrenales. Se crearon anestésicos. Se realizaron los primeros avances de la genética humana. Se crea la teoría de gérmenes, se descubre la penicilina y los rayos X, se realizan las primeras cirugías de prótesis y trasplantes. Existieron avances en otras materias relacionadas a la medicina. En biología se formularon la teoría de la evolución. En química se propuso la tabla periódica de los elementos. Asimismo, se tuvo un impulso al desarrollo de la química orgánica, y como ésta se relacionaba con la biología. En física se mostraron que las leyes de Newton no aplican si las escalas que se relacionan son muy pequeñas o muy grandes. Se tuvo avance en la astronomía, ya que se tuvieron nuevas observaciones astronómicas, las cuales fueron lo que permitió el planteamiento de la teoría del Big Bang. En física se consiguió lograr la fisión y fusión nuclear. También se tuvo avances y artefactos que se crearon, los cuales facilitaron la vida del ser humano. Gracias a la revolución industrial y la creación del ferrocarril y sus vías, el transporte fue más fácil, lo cual permitía que conocimientos se transporten más rápido, y así que entre varios intelectuales, ya sea en forma presencial o mediante sus descubrimientos plasmados en un documento, puedan unir conocimientos y realizar mayores descubrimientos. Se tuvo avances en la petroquímica, lo que ayudó principalmente al combustible. Se tuvo un control y dominio sobre cómo utilizar la electricidad para así crear bombillas. También con el dominio de la electricidad se logró tener un avance en las telecomunicaciones.
se descubrió una nueva ciencia, la cual es la electrónica, con la que además de transmitir información se pudo procesar esta información. Se crearon las computadoras, se desarrolló el Internet para así permitirnos una forma más fácil de acceder a la información. Gracias a todos estos avances en la medicina y algunos avances en otras materias que ayudan al ser humano en su día a día, la esperanza de todo el mundo se ha duplicado y este es un factor nunca antes visto en la historia de la humanidad.